El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre los páramos de Nuevo México, cuando Aiyana sintió que la vida se le escapaba por las heridas del pecho. Las balas del ejército habían encontrado su carne 3 días atrás, y ahora cada respiración era un cuchillo que se clavaba más profundo. Arrastraba los pies descalzos sobre la arena rojiza, dejando un rastro de sangre seca que los buitres ya habían comenzado a seguir. Sus ojos, que una vez fueron los de un guerrero temido, ahora solo buscaban un lugar digno para morir. No como los suyos habían muerto, acorralados, suplicando, con las manos atadas. El viento traía el eco de gritos que ya no existían, voces de su tribu, que el coronel Whitman había silenciado para siempre. Aiyana apretó los dientes y siguió caminando hacia el horizonte, donde las montañas sagradas esperaban recibir su último aliento. Fue entonces cuando escuchó el gemido, un sonido débil, casi imperceptible, que se alzaba desde un barranco cercano. Aiyana se detuvo, entrecerrando los ojos para enfocar la vista. Allí, entre los restos esparcidos de una diligencia volcada, distinguió una figura pequeña atrapada bajo una de las ruedas de madera. La curiosidad venció al dolor y se acercó lentamente. Era una mujer de estatura diminuta, vestida con ropas finas ahora desgarradas y manchadas de tierra. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, conservaba una dignidad extraña. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron con una mezcla de esperanza y terror. «Por favor», murmuró con voz quebrada, «no me dejes morir aquí». Aiyana observó la escena. Los caballos muertos, los baúles abiertos, las huellas de los bandidos que habían saqueado el lugar. Esta mujer había sido abandonada a su suerte. Sin pensarlo 2 veces, Aiyana se arrodilló junto a la rueda que aprisionaba las piernas de la mujer. El peso de la madera era considerable, y en su estado debilitado, cada esfuerzo le arrancaba gemidos de dolor. Pero algo en la mirada de ella, algo que reconocía como el mismo terror que había visto en los ojos de su propia gente antes de morir, lo impulsó a continuar. Con un grito gutural que resonó por todo el barranco, logró levantar la rueda lo suficiente para que ella pudiera liberarse. La mujer gritó cuando sus piernas magulladas tocaron el aire libre, pero inmediatamente intentó incorporarse. «Gracias», susurró, y luego, con una voz más firme, «Soy Elena Whitman». El apellido golpeó a Aiyana como un rayo. Whitman, el mismo nombre del hombre que había ordenado la masacre de su pueblo, el mismo coronel que había convertido el río sagrado en un cementerio de niños y ancianos. Elena Whitman observaba al apache con ojos que ahora revelaban su verdadera naturaleza. No era solo una víctima, sino la esposa del demonio que había destruido todo lo que Aiyana amaba. El guerrero retrocedió un paso, su mano instintivamente buscando el cuchillo que aún llevaba en el cinto. Los ojos de ella siguieron el movimiento, y una sonrisa amarga cruzó sus labios. «Ya sabes quién soy», dijo con una voz que había perdido toda pretensión de inocencia. «Y por tu reacción, puedo imaginar lo que mi esposo le hizo a tu gente». Aiyana sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había salvado a la mujer del hombre que más odiaba en el mundo. Había usado sus últimas fuerzas para liberar a la persona que compartía cama con su enemigo. El código sagrado de su pueblo le dictaba que quien salvaba una vida se convertía en su protector eterno, pero cada fibra de su ser gritaba venganza. «Mátame», dijo Elena con una tranquilidad que desconcertó a Aiyana. «Sé lo que piensas, sé lo que sientes. Mi esposo me contó lo que hizo en el río. Me describió cada detalle como si fuera una victoria gloriosa. Sus palabras eran cuchillos envenenados que se clavaban en el corazón del guerrero. Hablaba de los niños que intentaban esconderse detrás de sus madres, de los ancianos que rogaban por misericordia. Se reía cuando me contaba cómo los soldados apostaban sobre quién podía cortar más scalps en menos tiempo. Aiyana apretó el puño alrededor del mango de su cuchillo, pero no lo desenvainó. Elena continuó, «Pero también sé que tu pueblo tiene un código. Quien salva una vida, la protege, y acabas de salvar la mía».
La sonrisa que siguió a estas palabras no tenía humor, solo una ironía cruel que parecía burlarse del destino mismo. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Aiyana podía sentir cómo su sangre goteaba sobre la arena, marcando el tiempo que le quedaba de vida. Elena intentó ponerse de pie, pero sus piernas heridas no la sostuvieron y cayó de nuevo al suelo. «No puedo caminar», admitió, y luego agregó con una voz más baja, «Tampoco quiero hacerlo». Había algo en su tono que hizo que Aiyana la mirara con más atención. No era solo dolor físico lo que la quebrantaba, había algo más profundo, más oscuro. «¿Por qué no quieres caminar?», preguntó él, sorprendiéndose de su propia curiosidad. Elena levantó la vista hacia el cielo despejado, donde los buitres comenzaban a trazar círculos. «Porque cada paso que doy me lleva de vuelta a él, y prefiero morir aquí que volver a escuchar sus historias de guerra». Sus palabras revelaron una verdad que Aiyana no había esperado. Ella también era una víctima. «Cuéntame», dijo Aiyana, dejándose caer pesadamente junto a ella. La pérdida de sangre le estaba cobrando factura, y sabía que pronto no tendría fuerzas ni para mantenerse de pie. Elena lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que él mostrara interés en su sufrimiento. «¿Quieres conocer al monstruo con quien me obligaron a casarme?», preguntó con una risa amarga. «Mi padre me vendió al coronel cuando tenía 16 años. Dijo que mi condición me hacía inútil para cualquier otro hombre, pero que Whitman necesitaba una esposa que no le hiciera sombra en público». Aiyana sintió una punzada de algo que no esperaba: compasión. «Durante 8 años he compartido cama con el hombre que convirtió el asesinato en un arte. He escuchado sus planes, he visto sus mapas, he sido testigo de cómo planea la destrucción de cada tribu que encuentra». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Elena continuó hablando, y con cada palabra, Aiyana sentía cómo su mundo se volvía más complejo. «Sé dónde planea atacar próximamente. Conozco las rutas que usa, los informantes que tiene, las debilidades que ha identificado en cada tribu». Se detuvo, mirándolo directamente a los ojos. «Podría darte información que salvaría a cientos de tu gente, pero tendría un precio». Aiyana frunció el ceño, sintiendo que se acercaban a territorio peligroso. «¿Qué precio?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Mi vida», respondió ella simplemente. «No puedo volver con él. Ya no puedo fingir que soy la esposa obediente del héroe del ejército. Pero tampoco puedo vivir sabiendo que mi silencio permitirá más masacres». Sus palabras colgaban en el aire como una sentencia. Estaba ofreciéndole la posibilidad de salvar a otros, pero a cambio de convertirse en su verdugo. El código de honor apache y su sed de venganza se enfrentaban en una batalla que amenazaba con destrozar su alma. «Hay algo más», dijo Elena, y su voz tembló por primera vez. «Whitman no está persiguiendo tribus al azar. Tiene un plan más grande». Se acercó a él, ignorando el dolor de sus piernas lastimadas. «Quiere provocar una guerra total entre todos los pueblos nativos y el ejército. No para ganar territorio, sino para justificar un exterminio completo». Aiyana sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque una parte de él ya conocía la respuesta. «Está planeando ataques bajo falsas banderas. Soldados disfrazados de apaches atacarán colonos, colonos disfrazados atacarán otras tribus. Creará tal caos que Washington le dará carta blanca para eliminar a todos los pueblos nativos del territorio». La magnitud de la revelación golpeó a Aiyana como un puño en el estómago. No se trataba solo de venganza personal, se trataba de la supervivencia de todos los pueblos libres del oeste. Elena rebuscó entre los pliegues de su vestido destrozado y extrajo un pequeño diario de cuero. «Todo está aquí», dijo, mostrándole el libro. «Fechas, lugares, nombres de los colaboradores, rutas de suministros». Sus dedos acariciaron la cubierta manchada de sangre. «He estado documentando todo durante 2 años, esperando el momento de poder usarlo». Aiyana miraba el diario como si fuera una serpiente venenosa.
Sabía que esas páginas contenían el poder de salvar a su gente, pero también sabía lo que significaría aceptarlas. «¿Por qué me lo das a mí?», preguntó. «¿Por qué no se lo entregas al ejército, a algún oficial honorable?». Elena rió con amargura. «Oficiales honorables. Todos están comprados o son cómplices. Whitman no trabaja solo. Tiene el respaldo de hombres poderosos en Washington que ven en la guerra india una oportunidad de oro». Sus ojos brillaron con una luz febril. «Solo alguien como tú, alguien que ha perdido todo, puede usar esta información sin ser corrompido por ella». Aiyana tomó el diario con manos temblorosas. El cuero estaba tibio, como si fuera algo vivo. Al abrirlo, vio páginas y páginas de letra menuda, mapas dibujados a mano, listas de nombres. Era como sostener el destino de dos mundos en sus palmas. «Si acepto esto», dijo lentamente, «estaré obligado a protegerte. Mi código me lo exige». Elena asintió. «Y si me proteges, estarás traicionando a tu propia sed de venganza. Pero si me matas, estarás condenando a muerte a cientos de inocentes». La paradoja era perfecta y cruel. Aiyana sintió como si los dioses se estuvieran burlando de él, presentándole una elección que no tenía solución correcta. «Hay una tercera opción», dijo Elena suavemente. «Podemos morir juntos aquí. Tú por tus heridas, yo por las mías. Nadie más tiene que saber lo que pasó». Pero incluso mientras lo decía, ambos sabían que esa no era realmente una opción. El peso del conocimiento era demasiado grande para llevárselo a la tumba. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos que recordaban a la sangre. Aiyana cerró el diario y lo guardó dentro de su camisa, contra su pecho herido. «Vivirás», dijo finalmente, y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Elena cerró los ojos, y por un momento pareció que iba a desmayarse de alivio. «Pero no porque te perdone», continuó él, «ni porque olvide quién eres. Vivirás porque hay algo más grande que mi dolor, algo más importante que mi venganza». Se puso de pie con esfuerzo, sintiendo cómo la sangre volvía a fluir de sus heridas. «Vivirás porque mi pueblo y todos los pueblos libres necesitan que vivas». Elena abrió los ojos y lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Eso es lo más noble que alguien me ha dicho jamás», murmuró, «y también lo más terrible». Aiyana construyó un refugio improvisado usando los restos de la diligencia. Sus manos trabajaban mecánicamente mientras su mente luchaba con las implicaciones de su decisión. Cada movimiento le causaba dolor, pero era un dolor bienvenido. Le recordaba que todavía estaba vivo, que todavía tenía una misión que cumplir. Elena lo observaba trabajar, fascinada por la destreza con que transformaba los escombros en un lugar habitable. «¿Cómo se supone que vamos a hacer esto?», se preguntó cuando él terminó. «Yo no puedo caminar largas distancias y tú estás muriendo». Aiyana se sentó pesadamente junto a ella, sintiendo cómo sus fuerzas se desvanecían. «Primero tengo que curarte las piernas, después encontrar agua y comida, luego decidir a quién le entregamos lo que sabes». Sus palabras sonaban como un plan, pero ambos sabían que cada paso sería una batalla contra el tiempo y sus propias limitaciones físicas. La primera noche fue la más difícil. Aiyana deliraba de fiebre, murmurando nombres en apache que Elena no podía entender, pero cuyo dolor era universal. Ella, a pesar de sus propias heridas, se las arregló para mantener húmedos los labios de él con agua de su cantimplora. En sus momentos de lucidez, él le contaba fragmentos de su vida. Cómo había sido elegido como guerrero a los 12 años, cómo había conocido a su esposa en una ceremonia sagrada, cómo había visto morir a sus 3 hijos en el río. Elena escuchaba en silencio, comprendiendo que cada historia era un pedazo de su alma que él necesitaba compartir antes de que fuera demasiado tarde. «Mi esposo nunca me contó nada de esto», susurró cuando él terminó de hablar de su hijo menor. «Para él, ustedes eran solo obstáculos, no personas». Sus palabras llevaban el peso de una disculpa que sabía que nunca sería suficiente.
Al amanecer del segundo día, Aiyana despertó más débil pero más lúcido. Elena había logrado encender un pequeño fuego usando pedazos de madera de la diligencia y había encontrado algunas provisiones en los baúles dispersos. «Necesito contarte algo más», dijo mientras él bebía agua lentamente. «Whitman no sabe que llevo el diario conmigo. Cree que lo escondí en nuestra casa de Santa Fe». Aiyana la miró con renovado interés. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Significa que cuando no regrese a casa, él va a buscar el diario. Y cuando no lo encuentre, va a pensar que lo tengo conmigo». Sus ojos se llenaron de una determinación férrea. «Va a enviar patrullas a buscarme. Y cuando me encuentre...» Se detuvo, pero no necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que Whitman haría con una esposa traidora. «Tenemos quizás 3 días antes de que las patrullas lleguen hasta aquí», concluyó ella. Aiyana forzó a su cuerpo a responder. Se incorporó ignorando el dolor que le atravesaba el pecho como un hierro al rojo vivo. «Entonces tenemos que movernos», dijo, pero su voz careció de convicción. Elena lo miró con una mezcla de admiración y pena. «Tú no puedes moverte, y yo tampoco, no lo suficiente». Se acercó a él y puso su mano pequeña sobre la herida de bala de su pecho. «Esto se está infectando. Huele a muerte». Sus dedos expertos, que habían cuidado a Whitman en sus propias heridas de guerra, exploraron el daño. «Tienes quizás 1 día, 2 como máximo». Las palabras colgaron en el aire como una sentencia final. «Pero el diario puede sobrevivir sin nosotros», añadió ella. «Podemos esconderlo en un lugar donde alguien más lo encuentre». Aiyana negó con la cabeza. «No, si muero, mi gente nunca sabrá de su existencia. Y si tú mueres, nadie creerá que es auténtico». Fue entonces cuando Elena propuso algo que cambió todo. «Hay una manera», dijo, y su voz llevaba el peso de una decisión terrible. «Pero requiere que confíes en mí completamente». Aiyana la miró con suspicacia. «¿Qué tienes en mente?», preguntó. Elena respiró profundamente antes de responder. «Whitman tiene un hermano menor, capitán del ejército destinado en Fort Sumner. Se llama James y es diferente. Odia lo que hace su hermano mayor, pero nunca ha tenido el valor de enfrentarlo». Sus ojos brillaron con una luz nueva. «Pero si yo llegara hasta él, si le mostrara el diario y le explicara lo que significa, él podría actuar». Aiyana frunció el ceño. «¿Y por qué habría de creerte? Eres la esposa de su hermano». «Porque», respondió Elena con una sonrisa triste, «James estuvo enamorado de mí antes de que mi padre me vendiera a Whitman, y porque él sabe que yo nunca mentiría sobre algo tan importante». La propuesta de Elena abría una posibilidad que Aiyana no había considerado: usar el sistema desde adentro para destruir a Whitman. Pero también significaba confiar en ella completamente, algo que cada instinto le gritaba que no hiciera. «¿Cómo sé que no me vas a traicionar?», preguntó directamente. Elena lo miró a los ojos sin pestañear. «Porque si quisiera traicionarte, ya lo habría hecho. Porque he tenido 8 años para convertirme en cómplice de mi esposo y nunca lo hice. Y porque», su voz se quebró levemente, «porque por primera vez en mi vida alguien me ha salvado sin esperar nada a cambio». Sus palabras tenían el ring de la verdad, pero Aiyana sabía que la verdad podía ser el disfraz más peligroso de todos. «Fort Sumner está a 2 días de camino», dijo, considerando las posibilidades. «Yo no puedo llegar tan lejos, y tú no puedes caminar». Elena sonrió por primera vez desde que la había conocido. «Ahí es donde te equivocas», dijo. Elena le mostró algo que había estado ocultando. Una de las ruedas de la diligencia estaba en mejores condiciones de lo que parecía, y usando piezas de los baúles destrozados, se podía construir una especie de carro improvisado. «Trabajé en una granja antes de casarme», explicó mientras examinaba los materiales disponibles. «Sé cómo funcionan estas cosas». Con una determinación que sorprendió a Aiyana, comenzó a trabajar en la construcción. Sus manos pequeñas pero hábiles encontraban soluciones ingeniosas para cada problema. «Tú puedes quedarte aquí», dijo, mientras ajustaba el eje de la rueda. «Yo llevaré el diario a James», pero Aiyana negó con la cabeza. «No,
Si vas sola, nadie va a creer que no eres una espía de tu esposo. Necesitas que yo vaya contigo, aunque sea solo para morir en el camino. Elena se detuvo en su trabajo y lo miró con una intensidad nueva. ¿Estás dispuesto a apostar tu vida en mi palabra?, preguntó. Ya lo hice, respondió él, cuando decidí salvarte. El tercer día construyeron el carro. Era una cosa tosca, hecha de madera astillada y ruedas desbalanceadas, pero se movía. Aiyana se las arregló para subirse, a pesar de que cada movimiento le arrancaba gemidos de dolor. Elena caminaba junto al carro, cojeando pero decidida. Había tomado agua y provisiones suficientes para el viaje y había escondido el diario en un lugar secreto de su ropa. Una vez que comencemos, dijo Aiyana mientras se acomodaba entre las mantas que habían improvisado, no hay vuelta atrás. Elena asintió. Lo sé. Para cuando lleguemos a Fort Sumner, o habremos salvado a tu gente, o habremos condenado a los dos. El sol del amanecer los iluminaba, mientras comenzaron su viaje hacia el incierto destino. Detrás de ellos quedaba el lugar donde un apache herido había salvado a una enana de la muerte, sin saber que ese acto de compasión los llevaría por un camino del que nunca podrían regresar. El viaje fue un calvario. El carro se sacudía violentamente con cada piedra, cada hoyo del camino, y Aiyana sentía como si sus heridas se abrieran de nuevo con cada movimiento. Elena, a pesar de sus piernas lastimadas, mantenía un paso constante, deteniéndose solo cuando él perdía el conocimiento por el dolor. Durante esos momentos, ella aprovechaba para revisar el diario, memorizando nombres y fechas, preparándose para el momento en que tendría que defender su autenticidad. ¿Qué vas a decirle a James?, preguntó Aiyana durante uno de sus períodos de lucidez. Elena no respondió inmediatamente, sus ojos fijos en el horizonte, donde se alzaba la silueta lejana de Fort Sumner. La verdad, dijo finalmente, que su hermano es un monstruo, que yo soy cómplice por omisión, y que necesitamos su ayuda para detener una guerra que matará a miles de inocentes. Su voz llevaba una determinación que Aiyana no había escuchado antes. Cuando estaban a mediodía de distancia del fuerte, vieron el polvo en el horizonte. Una patrulla se acercaba desde el sur, y por la dirección era evidente que venían del área donde había estado la diligencia volcada. «Son ellos», murmuró Elena, y su rostro se puso pálido. «Whitman me está buscando». Aiyana intentó incorporarse, pero sus fuerzas ya no le respondían. La fiebre había empeorado durante la noche y sabía que estaba cerca del final. «Tienes que dejarme», dijo con voz débil. «Toma el diario y corre hacia el fuerte». Pero Elena negó con la cabeza ferozmente. «No, llegamos juntos o no llegamos». Sus ojos brillaron con una determinación férrea. «Además, sin ti, James nunca me creerá. Pensará que es una trampa de su hermano». La patrulla se acercaba rápidamente y podían distinguir ya las figuras de los soldados a caballo. «Entonces tenemos que llegar al fuerte antes que ellos», dijo Aiyana, reuniendo sus últimas fuerzas. Elena comenzó a correr, empujando el carro con una fuerza que no sabía que poseía. El dolor de sus piernas se volvió irrelevante ante la urgencia del momento. Detrás de ellos, los soldados habían visto el carro y habían acelerado el paso. Aiyana podía escuchar los gritos de mando, las órdenes de detenerse, pero Elena siguió corriendo. Las puertas de Fort Sumner se alzaban ante ellos y los centinelas en las torres ya habían notado la persecución. «¡Necesito ver al capitán James Whitman!», gritó Elena con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Es una emergencia!». Los soldados del fuerte, confundidos por la extraña escena de una mujer enana empujando un carro con un apache herido mientras era perseguida por una patrulla, dudaron un momento crucial. Fue el tiempo suficiente para que Elena cruzara las puertas, arrastrando el carro detrás de ella. Los perseguidores llegaron segundos después, pero ya era demasiado tarde. Estaban dentro del fuerte, bajo la protección de otros soldados. El capitán James Whitman era un hombre joven, de rostro serio y ojos que llevaban el peso de demasiados secretos. Cuando vio entrar a Elena, su expresión cambió de sorpresa a preocupación,
y luego a algo que podría haber sido esperanza. Elena, dijo suavemente, acercándose al carro donde yacía Aiyana. ¿Qué ha pasado? Elena no perdió tiempo en explicaciones preliminares. Sacó el diario y se lo entregó directamente. Tu hermano está planeando un genocidio, dijo sin rodeos. Y yo he estado documentando todo. James abrió el diario y comenzó a leer, su rostro empalideciendo con cada página. Los soldados que los habían perseguido llegaron hasta la puerta, exigiendo que les entregaran a la esposa del coronel, pero James les ordenó esperar. Esto es imposible, murmuró, pero sus ojos decían que sabía que era verdad. Siempre supe que Robert era cruel, pero esto... Su voz se perdió mientras continuaba leyendo. Aiyana luchó por mantenerse consciente mientras James leía el diario. Podía sentir cómo la vida se le escapaba, pero necesitaba ver el final de la historia que había comenzado 3 días atrás. ¿Vas a actuar?, preguntó con voz apenas audible. James lo miró y por primera vez, Aiyana vio en los ojos del soldado blanco algo que reconocía, el peso de una decisión que cambiaría todo. Si hago esto, dijo James lentamente, estaré destruyendo a mi propia familia. Robert es mi hermano mayor, el único que me queda. Elena se acercó a él y puso su mano en su brazo. Pero si no lo haces, estarás condenando a muerte a familias enteras, a niños que nunca conocerán a sus padres, a ancianos que morirán sin honor. Sus palabras eran las mismas que Aiyana había escuchado en los gritos de su propia gente. Además, añadió Elena con una sonrisa triste, tu hermano ya no es el hombre que conociste. Se ha convertido en algo terrible. James cerró el diario y lo sostuvo contra su pecho. Necesito tiempo para pensar, dijo, pero Elena negó con la cabeza. No tenemos tiempo. Los soldados que nos perseguían van a informar a Robert de que estoy aquí. Él vendrá personalmente a buscarme, y cuando lo haga, encontrará el diario. Sus ojos se llenaron de urgencia. Tienes que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. James miró hacia la puerta, donde los soldados de la patrulla esperaban órdenes. Si arresto a esos hombres, estaré declarando la guerra a mi propio hermano, murmuró. Y si no lo haces, intervino Aiyana con su voz moribunda, estarás permitiendo que continúe una guerra contra los inocentes. El capitán se quedó en silencio por un largo momento, y luego, con una resolución que sorprendió a todos, se dirigió hacia la puerta. «Sargento», gritó, «arreste a esos hombres por deserción y traición». Los soldados de la patrulla protestaron, pero los hombres de James ya los habían rodeado. Las siguientes horas fueron cruciales. James envió telegramas urgentes a Washington, adjuntando copias de las páginas más incriminatorias del diario. Elena proporcionó detalles adicionales, nombres de cómplices, fechas exactas de encuentros secretos. Aiyana, aunque cada vez más débil, añadió su testimonio sobre la masacre de su tribu, corroborando los relatos del diario. Pero sabían que el tiempo se agotaba. Los hombres arrestados eventualmente serían liberados o enviarían un mensaje al coronel Whitman, y él llegaría con una fuerza mayor de la que James podía manejar. «Tienes que llevar el diario a Fort Union», dijo Elena a James. «El general Mackenzie está allí, y es uno de los pocos oficiales en quien puedes confiar». James asintió, pero luego miró a Aiyana. «¿Qué hacemos con él?» El apache sonrió débilmente. «Yo ya cumplí mi parte», murmuró. «Salvé una vida, y esa vida salvó muchas otras. Es suficiente». Elena pasó la última noche junto a Aiyana, manteniéndolo hidratado y escuchando sus últimas historias. Él le contó sobre las montañas sagradas de su pueblo, sobre las ceremonias que marcaban el paso de las estaciones, sobre la forma en que su esposa solía cantar por las mañanas. «¿Fue todo esto lo correcto?», preguntó, mientras la fiebre lo consumía. Elena tomó su mano entre las suyas. «No lo sé», respondió honestamente, «pero fue lo único que podíamos hacer». Aiyana cerró los ojos, y por un momento pareció que se había dormido. Pero luego los abrió de nuevo, y había una paz en ellos que Elena no había visto antes. «Mi pueblo cree que cuando morimos
Nos convertimos en parte del viento que sopla sobre las montañas sagradas, murmuró Aiyana con voz cada vez más débil. Creo que podré ver a mi familia de nuevo. Elena apretó su mano con más fuerza, sintiendo cómo el calor se desvanecía lentamente de sus dedos. Y creo que ellos estarán orgullosos de lo que hiciste, susurró. Salvaste a muchos de su pueblo, aunque tuvieras que salvar también a la esposa de su enemigo. Aiyana sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Elena había visto en su rostro desde que se conocieron. Las implicaciones fueron terribles, dijo, repitiendo las palabras del título de su historia, pero quizás también fueron necesarias. Con esas palabras, cerró los ojos por última vez, y Elena sintió cómo su mano se volvía fría bajo la suya. James regresó al amanecer con noticias de Washington. El diario había causado una conmoción en los círculos militares más altos. El general Sherman en persona había ordenado una investigación completa, y el coronel Whitman había sido arrestado mientras intentaba huir hacia México. Los planes que documentaste salvaron al menos a 5 tribus de ataques planificados, le dijo a Elena mientras ella velaba el cuerpo de Aiyana. Y los oficiales corruptos que estaban involucrados están siendo juzgados por corte marcial. Elena asintió, pero sus ojos permanecían fijos en el rostro sereno del apache. ¿Valió la pena?, preguntó James, siguiendo su mirada. ¿El precio que pagamos valió la pena? Elena no respondió inmediatamente. Se inclinó sobre Aiyana y cerró sus ojos con suavidad, como había hecho con tantos muertos en su vida anterior. Él salvó mi vida cuando no tenía razón para hacerlo, dijo finalmente. Y al hacerlo, me enseñó que la compasión puede existir incluso entre enemigos. Si eso no vale la pena, entonces nada en este mundo la vale. Aiyana fue enterrado en una colina que daba vista a las montañas sagradas de su pueblo, con honores militares que James insistió en otorgarle. Elena estuvo presente en la ceremonia, la única civil entre los soldados que habían aprendido a respetar al guerrero apache que había muerto por una causa más grande que su propia venganza. Después del funeral, Elena tomó una decisión que sorprendió a todos. Se quedaría en el oeste, trabajando como mediadora entre las tribus y el gobierno, usando su conocimiento de ambos mundos para prevenir futuras tragedias. Es lo que él habría querido, explicó cuando James le preguntó por qué no regresaba al este. Vivir para que su sacrificio tenga sentido. Los años que siguieron fueron difíciles, llenos de desconfianza y malentendidos, pero Elena nunca olvidó la lección que un apache herido le había enseñado en un barranco polvoriento, que salvar una vida puede cambiar el mundo, pero que las implicaciones de la compasión son siempre más complejas y terribles de lo que podemos imaginar. Y en las noches silenciosas del desierto, cuando el viento soplaba desde las montañas sagradas, Elena podía jurar que escuchaba la voz de Aiyana susurrando que había valido la pena.